de supervisión de internado. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes con todos. Pedirles disculpas por unirme hasta ahora. Como yo les había comentado a un inicio de la clase, los docentes para completar un estipulado de horas, nosotros tenemos que cumplir múltiples actividades y una de aquellas actividades que a mí pues se me ha encargado, muy aparte de estar en esta cátedra con ustedes, es el de ser docente de internado. Estoy con los chicos que ya salen a sus prácticas a un hospital y estoy con diferentes grupos por ahora, ¿no? Porque hay que hacerles el seguimiento. Entonces justo también ustedes saben la situación en la que está nuestro país. Y vamos a hacer supervisión para Colonche. Entonces, aprovechamos ir ahí con un grupo de licenciados, entonces bueno, por eso recién me puedo conectar, recién no hace mucho llegué aquí a mi casa. Eh, bueno, habíamos tenido la semana pasada nuestra primera clase donde tratamos y abordamos lo que tiene que ver los temas que son en referencia pues a lo que es la historia de la enfermería, ¿no? La historia de nuestra profesión. Ya, les voy a pedir que por favor me pase a alguien de ustedes su horario. Ya quiero saber su horario porque el día de hoy necesitamos tener definido eh, cómo va a estar distribuido nuestra clase. Porque la otra semana pues ya todas las actividades son de manera presencial en Coloche y como yo les mencioné, esta asignatura eh, vamos a tener que ir a Colonche, pero obviamente ver la disponibilidad de las aulas, ¿no? Entonces alguien que me pase su horario para ir definiendo. Y ahí pasó alguien. Ujú, ¿Los días martes en la mañana tienen alguna otra actividad? Ya. Porque el día martes vamos a ver si nuestra clase la adelantamos en la mañana. Porque ya estuve conversando justo con una licenciada, pero obviamente ahí yo tengo que hacer la distribución de los grupos, ¿no? Que eso ya es algo que me voy a encargar yo. El día martes en la mañana hay disponibilidad de un aula por unos chicos que van a ir a hacer prácticas al IES de Ancón, entonces ahí me comentaba que hay una disponibilidad de aulas, entonces el día martes yo me vería en la carrera con el primer grupo, el día lunes tendríamos virtual. Ya el día lunes sería virtual y el día martes ya iría de una manera presencial con uno de los grupos. Eh, los horarios sufrieron cambios también, ¿no? Ya no están ustedes conmigo los días viernes, sino que ahora les han cambiado a los jueves, ¿no? Tenemos ahora los lunes, martes y jueves. Dígame. Ajá, sí, Aaron, mira, ese asunto ya lo voy a conversar. Porque como te decía, bueno, el día lunes nos tocaría un poco adaptar. Ah, pero este lunes ya tienen que ir a Colonche. No, todavía no ha mencionado nada. Lo único que se podría hacer ahí, profesor, es que los chicos que, me imagino que el doctor Zapata se ha de manejar con horarios y el grupo que ya le tocaría, me imagino que los cite de 12 a 1:30, ese es el grupo que se quedaría ya con usted en clase de base. Y en Claro, el tema de grupos de morfo, yo soy la que le organizo los grupos, me tocaría a usted pasarle el grupo de estudiantes que va ese día. En ese horario, porque iríamos todos, pero en diferentes horarios. claro. Si hay un Ujú. grupo de 20 que les toca de 12 a 1:30, el grupo les quedaría recién en la clase con usted. Ya. Entonces, miren, igual como todavía no ha hecho el doctor Zapato una distribución, igual estos primeros días son un poco de adaptación.
Eso ya sería a partir de la otra semana, el día lunes. Igual el día lunes que yo estoy en la carrera, yo ahí converso con el doctor Zapata. Ya converso para cuadrar un poco. Como yo les decía, yo voy a hacer dos grupos. Voy a hacer dos grupos y ahí los vamos a ir alternando para que no se choquen, ¿no? Por ejemplo, el día lunes irían 45, el día martes irían 45 más y así. O sea, ir dividiendo los grupos, pero ya la distribución ahí sí, ya la voy a hacer. No, no. Vamos a tratar de utilizar 2 días y un día nos vemos todos en la virtualidad. Es decir, los días martes o los días lunes van todos y los jueves nos vemos acá en la virtualidad. Sí, ajá, pero eso es algo también que tengo que analizar ese asunto. Porque miren, estimados, estos temas de aquí, estos temas, el tema de la historia que ya lo analizamos, a mí sí me gustaría, quiero que sean sinceros y que por favor los temas vayan quedando bien en claro, porque estos temas no se repiten, ya no se repiten y esta asignatura tiene cargado mucho material, tenemos que analizar muchas cosas, entonces con la virtualidad, en muchos tal vez que funciona, pero en la mayoría no, porque estamos pendientes de otras cosas en nuestras casas que a veces de la propia clase, ¿no? Ya, bueno, como tenemos hasta las 4:30 nuestra clase, vamos a hacer un repaso. Vamos a comenzar con un repaso de la clase de lo que vimos el día martes. Al final de la clase les tomo la asistencia. ¿Ya? Voy a tener el material. Ya estuvimos hablando un poco sobre la historia de la enfermería, ¿no? Algo que íbamos analizando en nuestra clase es que para que una profesión exista, ¿no? Para que se hable de que hay una profesión, hay algo que personas pues hacen de sí un medio para trabajar, un medio donde se usa el método científico y todo aquello, hay algo o hay una historia detrás de aquello, ¿no? Y analizábamos pues, aquí un poco primero que la enfermería ha tenido diversos cambios, ha evolucionado, se dice un poco también la historia nos dice, ¿no? Y esto, pues, en cierta manera, ha sido influenciado por las tendencias políticas, ¿no? Que hasta en la actualidad mismo podemos darnos cuenta que de pronto los servicios de salud se mejoran o empeoran, es por la parte de quien está al frente de un país, ¿no? Y eso es algo notorio, es algo que nosotros podemos ver, es algo que nosotros podemos palpar. La parte religiosa también influyó mucho, la parte económica, la parte social. Entonces, una profesión, para entenderlas nosotros mejor, de una de cierta manera debemos de conocer su historia, que es lo que estábamos analizando en nuestra clase. Ya, allí sí me voy a detener un poco en lo que es la evolución de los conceptos de salud e enfermedad que esto analizábamos. Y les voy a preguntar a ustedes, a ver qué recuerdan. ¿Cómo iba evolucionando el concepto de salud, el concepto de enfermedad? A ver, voy a preguntarle a Karen Ramírez. Karen Ramírez, cuéntame, ¿qué recuerdas tú sobre lo que hablábamos de la evolución de los conceptos de salud e enfermedad? ¿Está Karen o no está Karen? Noelia Pozo, Noelia, cuéntame, ¿qué recuerdas tú sobre la evolución de los conceptos de salud e enfermedad? Recording in progress.
A ver, participen. Chicos, yo considero mucho sus participaciones en sus estrategias, yo considero. Siempre tengo aquí al lado mío mi libreta. Ya, si alguien, alguna situación, a ver, profesor, no, aquí yo me gusta anotar con, bueno, la semana pasada tengo aquí anotado, hoy tengo aquí, a mí me gusta mucho eso y sustentarlo, ¿no? Después al final, ante alguna situación, no digan, no es que el profesor no nos ayudó. No, pues, estamos en la clase, participe, hable, explicamos, hablamos del tema. Después no se sorprenderán. Bianca Borbor, cuéntame, Bianca. Ya, vimos sobre diversos aspectos que han evolucionado en la enfermería, desde el papel de las mujeres, como la religión, la guerra, actitudes de la sociedad, la época oscura y etapas que tuvo esta. En el papel de las mujeres analizamos desde su antigüedad, en donde solo eran vistas como objeto de procreación de vida y nada más. Luego también vimos que monjas religiosas eran las responsables de atender a los enfermos. También vimos a un personaje muy importante como Florence Nightingale, quien fue la que profesionalizó la enfermería. Vimos que antes la enfermería no era una profesión tomada en sí o tomada en serio, sino como algo marginal. Luego en la religión vimos que las enfermedades eran muy pues médica, actitudes de la sociedad. Vimos modelos positivos y modelos negativos, como que en los positivos había mucho de parte humana, del voluntariado, de ayudar, y en la parte negativa que era algo de aislamiento y diversos tipos de abandono ante estas. Em, y ya. Listo, gracias Bianca por tu aporte. A ver, vamos con Keila. Keila, adelante, Keila. Buenas tardes, docente. Acerca de lo que usted dijo sobre los conceptos, yo me acuerdo que enfermedad era como que antes se consideraba como un castigo de los dioses. O sea, es decir, que si una persona se enfermaba, pues decían que era por un ser mitológico o porque hacían algo que no era, hasta que ya fue avanzando y hasta actualmente, y es que la enfermedad se debe por ya sea factores ambientales o por la higiene y todo lo demás. Y a cambio salud, antes la consideraban como belleza, o sea que una persona si tenía salud estaba bien, era como la imagen de ellos, hasta que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, declaró el concepto como el bienestar de las personas y se debe más que todo a la salud, pues, es lo que me acuerdo. Ah, muy bien, Keila. Gracias por tu aporte. A ver, vamos con Gray. Adelante, Gray. Buenas tardes, profesor. Con respecto a la pregunta que usted hizo de la evolución del significado de salud y enfermedad, yo me acuerdo que en lo que era de salud, como ya lo mencionó mi compañera, los griegos o en la época antigua se lo relacionaba mucho con lo que era la belleza. Después de eso se empezó a relacionar más con el estado de salud del espíritu, eso ya tipo en la Edad Media, por ahí. De ahí ese concepto de salud fue evolucionando a raíz de que se fue un poquito perfeccionando más en el progreso de la ciencia o el progreso científico y relacionando más con lo que sería la higiene y lo del medio ambiente hasta lo que le damos el significado actual. Y asimismo con lo que era enfermedad en la antigüedad, en los griegos y los romanos pensaban que la enfermedad ya venía con, como consecuencia o como un castigo de Dios o por fuerzas ya misteriosas o místicas, por decirlo así. Ya luego, por el siglo XIX, por ahí se empezó a relacionar la enfermedad con lo que era la pobreza. Y asimismo,
como un tipo de progreso científico hasta el significado que le damos hoy a una enfermedad. Muchas gracias, Grey. Muchas gracias por tu participación. Ajá. Bien, allí las compañeras nos hacían mención, ¿no? Y eso es algo que ustedes deben de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Como yo les comentaba, esto de la evolución o hablar sobre los conceptos sobre una enfermedad es algo que lo van a ver ustedes no solamente en esta materia, las van a ver en casi en la mayor parte de materias, ¿no? Al ser nosotros una rama de la salud, una rama de las ciencias de la salud, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nacen estos conceptos, ¿no? Y bien las compañeras allí lo mencionaban. Antes se creían que por fuerzas externas, por espíritus, por dioses, ya es que se hablaba o se decía pues que se iba a hablar del término o se iba a hablar de un estado óptimo de salud, pero no. En la actualidad nosotros conocemos, ¿no? Que al existir o para que nosotros podamos tener un buen estado de salud, o salud en sí, nosotros debemos de considerar el medio donde vivimos, la higiene, ¿no? Todo eso son papeles que van a predisponer la salud en una persona. Y ya pues en la actualidad nosotros hacemos uso, ¿no? del concepto salud definido por la OMS, que es el estado óptimo, ¿no? Y no precisamente la ausencia de enfermedades o la ausencia pues de algún tipo de afección que tenga la persona, ¿no? Asimismo, con el concepto de la enfermedad, que estos dos términos están ligados, están allí siempre juntos, ¿no? Salud, enfermedad. Y pues en la actualidad, pues que podemos mencionar con este concepto de enfermedad, perdón, es que en la actualidad las enfermedades, ¿no? La ciencia, la evolución o todo lo que en la actualidad se emplea, nos permite a nosotros determinar, ¿no? Determinar qué es lo que hace que se ocasiona una enfermedad en una persona, pues, y no, y se van perdiendo, se van desarrollando nuevas teorías y no se piensa pues no que una enfermedad es un castigo, ¿no? O por una fuerza extraña que actúa, ¿no? Eso no. Luego también que lo mencionó una de las compañeras, con la presencia pues de esto de la salud y enfermedad, también se tiene en cuenta o la gente va a tratar de hacernos entender dos tipos de modelos, ¿no? El modelo de respuesta positiva y lo negativo. Obviamente en lo positivo, y es algo que podemos notar, yo les hablaba, les comentaba hasta en la actualidad, ¿no? En la actualidad hay presencia de enfermedades, hay personas que necesitan la ayuda de alguien y siempre va a haber como que un grupo, siempre va a haber personas que van a estar allí como que ayudando o van a estar pendientes de esas personas de una manera altruista. Ya, y lo negativo que de pronto podemos hablar ahora también, y como yo les comentaba el ejemplo de la pandemia COVID-19, que ante la presencia de enfermedades muchas personas van a tender a ser aisladas o se va a ver un abandono, ¿no? Ya por el miedo o por el simple hecho, pues que se puede hablar de un contagio, ¿no? Ya, entonces hay modelos de respuestas positivas y respuestas negativas. Esto tiene que quedar muy en claro, estimados, ¿ya? Esto puede quedar muy en claro. Qué es lo que hace alusión a la parte positiva ante los conceptos o los comportamientos de nosotros los seres humanos ante la presencia de enfermedades, ¿no? Estas láminas igual también les voy a subir al EVA, ¿no? Ya una vez que desarrollemos todo el material o el fin de semana, ahí ya les cargo todo el material para que tengan ustedes. Ya, ahora sí. ¿Quién quiere mencionar el aspecto de el rol de la mujer? ¿Qué se recuerdan del rol de la mujer? Sería como antes solo se creía que la mujer era vinculada como para procrear simplemente. Luego para realizar las tareas del hogar, o sea, las labores domésticos, los cuidados Ujú. y así iba trascendiendo con el tiempo, diciendo que solo la mujer era para hacer las tareas del hogar. Como tal no tenía un papel protagónico, solo el hecho de ser cuidadora. Ah, muy bien. Gracias, Cristel, por tu aporte. A ver, tengo a Aarón Panchana. A ver, adelante.
Ya listo, gracias, Aarón. A ver, María José González, cuéntame. Bueno, se dice que en la antigüedad las mujeres eran principales encargadas del cuidado en la salud en el hogar y en algunas comunidades. En civilizaciones como en Egipto y en Grecia, algunas mujeres adquirieron conocimientos médicos, pero también la mayoría eran curanderas o parteras. Y en la Edad Media, muchas mujeres se dedicaban al cuidado también de los enfermeros, de los enfermos en conventos. Y bueno, también se dice que Florence Nightingale revolucionó la enfermería transformándola en una profesión normal. Ya listo, gracias, María José. Tengo a Brian Quiroz. A ver, Sí, bueno, Brian. como decían los compañeros, ¿no? Las mujeres tenían un papel crucial en la enfermería. En épocas antiguas eran vistas como como un rol materno y doméstico. Estas se encargaban del cuidado de los enfermos en el hogar o pequeños hospitales. Y todo este reconocimiento ya de manera formal se dio a partir del siglo XIX con Florence Nightingale, quien, bueno, transformó la enfermería en una disciplina un poco más respetada debido a lo que ella hizo en su época, en los tiempos de guerra, en la guerra de Crimea, si no mal recuerdo. Listo. Muchas gracias, Brian. Vamos con Andrea. Andrea Sea. Ok, muy buenas tardes, profesor, gracias. Lo que pasa es que me gustaría refutar, por así decirlo, algunas de las afirmaciones de mis compañeros. En primer lugar, es necesario mencionar que como tal, la tarea del cuidado y de la crianza de los niños no se da desde el principio de los tiempos, como dijo el compañero Aarón, sino que ésta se empieza a arraigar más que nada con la llegada de la religión y con la superposición de que los hombres tienen una tarea y las mujeres tienen otra. Sin embargo, esto no ocurre desde el principio de los tiempos. Hay muchos relatos históricos, hay muchas búsquedas de historiadores que especifican que durante muchísimo tiempo, antes de la llegada de la religión, antes de la colonización, tanto las mujeres como los hombres tenían tareas bastante parecidas. Ellas colaboraban en áreas prehistóricas, obviamente, el área de, por ejemplo, la caza, la cosecha y toda esta área. Sin embargo, el tema del cuidado y la crianza se da únicamente ya en épocas un poco más, no tan actuales, sino un poco más adelantadas a lo que afirman mis compañeros. Listo, gracias por tu aporte, Andrea. Se ve que has leído, ¿no? Ya, bien, de eso también se trataba el taller que ustedes realizaron, ¿no? No quedarse con la información que el docente también les comparte, sino ustedes también investigar, ¿no? Bien tu aporte, Andrea. A ver, Emily Chacha, adelante. Muy buenas tardes, licenciado. Bueno, en aportar un poquito más a lo que es el tema, bueno, a pesar de que a las mujeres como que se les haya identificado o en qué año ha llegado este hecho de que a las mujeres solamente se ha identificado con la fertilidad y el cuidado de los niños, creo que cada una poco a poco creo que es como más un empoderamiento de conocimiento y quizás darse un lugar en este mundo, ¿no? Entonces cada una de las mujeres y cada uno de los grandes exponentes que han existido para lo que es la materia de enfermería como tal, han luchado y se han ganado un lugar y por ende hoy en día son muy reconocidos como tal. Y pues a pesar de que quizás en la antigüedad las hayan marginado, no les hayan hecho mucho caso a la actividad o a los cuidados que ellas brindaban, hoy en día pues son reconocidas por ese gran esfuerzo y esa valentía que tuvieron en ese entonces. Gracias. Exacto, muchas gracias, muchas gracias, Chacha. Exacto, ¿no? Algo que en el papel de la mujer debemos de tener muy en cuenta también, ¿no? Que si bien a la mujer, ¿no? En ciertos periodos, en cierta parte del tiempo, de una u otra manera, también iba a ser un poco minimizada. Gracias a la mujer, pues también se dice que empieza esto de los cuidados, ¿no? Y los cuidados, o lo que hay que tener en cuenta en el papel de la mujer, es que los cuidados empiezan ya de una manera empírica, ¿no? Empiezan a darse, empiezan ellas a hacerlo, ya, pero no con el sustento o con la parte científica, que es lo que podemos hablar ahora. Ya como yo les decía, ellas de pronto, si bien podían desempeñar diversos roles, ellas utilizaban recursos de la naturaleza y esos recursos, de uno de cierto modo, eran accionados o eran hechos, pero sin el saber por qué, ¿no?
Y obviamente, posterior a aquello, se van dando cuenta de que eso sirve, de que eso puede ser utilizado. Incluso podemos decir que parte de lo que ellas utilizaban, pues hasta en la actualidad se usa, porque si bien nosotros nos ponemos a investigar de dónde provienen los fármacos, muchos provienen de la parte o de restos de plantas, ¿no? O de recursos, pues que de una u otra manera, pues se encuentran en nuestro medio ambiente. ¿Ya? Entonces todo eso pues va también influyendo en esta parte de los cuidados, pues que es algo que nos interesa. Ya, listo, muy bien. Vamos avanzando ahora un poco con la religión, a ver qué recuerdan sobre el tema o la parte religiosa en relación pues a la enfermería, a los cuidados. A ver qué recuerdan. Una cosa importante es que aparecieron dos, este, am, dos de esas religiones que ayudaban a las personas necesitadas, y que una era de las hermanas de la caridad y otra era de San, no la recuerdo muy bien, pero eran dos importantes que se encargaban de eso. Ya eso deben de tenerlo en claro, cuáles eran las dos organizaciones. Ya yo les puedo colocar allí en el examen o les puedo colocar una breve reseña y usted sostenga o cuál de las dos, de los dos grupos religiosos que más influyeron fueron los que sobresalieron en lo que es la enfermería. Ya, eso yo les expliqué, eso yo hablé, eso tienen que tener un poquito en cuenta. Miren que yo estaba revisando el CASES que es el examen final que ustedes dan a nivel nacional, ¿no? Para ejercer la profesión. Y en ese CASES, que son los chicos de noveno que tienen que darlo para graduarse, había preguntas de los grupos religiosos estos que influyeron en la enfermería. Y yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido porque eso es algo que se ve, miren, ustedes están iniciando, se ve a estas alturas. Y recordarlo ya saliendo, recordarlo en el CASES. Miren, Coros, adelante. Buenas tardes, profesor. En cuanto a lo de la religión, yo recuerdo que surgieron dos órdenes, una masculina y una femenina, órdenes religiosas, que como le mencionó mi compañera, era la orden de los hermanos de la misericordia, los de San Juan, de Dios, y lo de las hermanas de la caridad, que era la orden femenina. Y cada una de estas tenían como que un nacimiento diferente. Por ejemplo, la masculina fue que San Juan eh, era partidario o participó en una guerra y bueno, fue atendido y desde ahí nació en él crear un tipo de organización religiosa que ayudara a los que estaban así mismo heridos por la guerra. Y por otro lado, la organización femenina o la Orden de las Hermanas de la Caridad, tuvo más un nacimiento, eh, lo que se podría decir, en París. Yo me acuerdo que era en París. Y que ellas se caracterizaban por su tipo de vestimenta, que era un tipo de túnica azul con un tipo de tocado que tenía unas alas blancas. Eso podría yo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Greg. Vamos con Carla, Carla Romero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Sí, se pensaba que los males eran causados por espíritus malévolos, lo que motivaba a los curanderos y también a sacerdotes a salvaguardar tanto el cuerpo como el espíritu. Recordemos que durante la época medieval los monasterios también se convirtieron en hospitales diseñados para el ejercicio de la beneficencia. Y como decía mi compañera, que surgieron figuras religiosas como San Juan de Dios, que promovieron una visión humanitaria en la atención sanitaria. Listo, muchas gracias. Vamos con Mónica, Mónica Borbora, adelante. Buenas tardes. Sí, sobre que recuerdo que en la Edad Media
Los enfermeros estuvieron ligados a la iglesia, así como las monjas y los religiosos atendían hospitales y asilos. Ellos tenían el cuidado como un acto de caridad y servicios a Dios. Ahora en este siglo, o sea, en el siglo XIX, Florence, quien tenía una fuerte vocación religiosa, comenzó a profesionalizarse, manteniendo así el principio de los servicios, pero incorporando conocimientos científicos. Ahora en la actualidad, la enfermería es una disciplina basada en ciencias y y algunas enfermedades ven labor como una vocación, eh, como componente espiritual. Gracias. Listo, muchas gracias, Mónica. Tengo también a Omar Bisueta. A ver, adelante, Omar. Buenas tardes, licenciado. Con respecto a los hermanos de la caridad, yo recuerdo que usted dijo que San Juan había ingresado a un hospital con una herida de guerra y que recibió tratamiento allí. Y entonces él no, al curarse no se fue, sino que se quedó también para asistir y ayudar a los enfermos y a los pobres de ahí. Y también que después consiguió terrenos que eran cedidos por otras organizaciones. Y también los que llegaban ahí a ayudar, él los formaba para que sean, los formaba como enfermeros y enfermeras, para que puedan ayudar también allí. Ujú, listo, muchas gracias, Omar. Ajá, bien, allí los compañeros han compartido, ¿no? Lo que analizamos, ¿no? Hay dos órdenes que ustedes deben de tenerlos muy presentes, o dos grupos que de una u otra manera, como parte de esto de la religión, pues influyeron en los cuidados, ¿no? El orden de los hermanos de la misericordia, o los hermanos de San Juan de Dios, y el orden de las hermanas de la caridad. Estos dos grupos religiosos, su finalidad pues era ayudar a los enfermos, y bajo ese instinto de ayuda, ¿no? De servicio, ese instinto del amor al prójimo, del amor a la otra persona, ¿no? Ante una necesidad de salud que tenían, ¿no? Estas dos organizaciones son las que trascienden, son las que la historia más como que las hace presente, por su influencia o por el impacto mismo que ellos tuvieron, ¿no? Ya posterior, acá también analizábamos un poquito de la guerra. A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué recuerdan ustedes de la guerra? Gray. A ver, adelante, Gray. Ok, en cuanto a lo de guerra, se podría decir que la guerra en la antigüedad fue una de las causas por las que se perfeccionó lo que sería o se profesionalizó lo que sería la enfermería gracias a Florence Nightingale. Eh, y una de estas fue lo que sería la guerra de Crimea, si no me equivoco, fue la que impulsó trascendentalmente a la enfermería. Y otra de las guerras importantes fue la franco-austriaca, que vio nacer a lo que sería la Cruz Roja Internacional. Listo, gracias. A ver, tengo a Brian Quiroz. Bueno, sí, la guerra tuvieron un impacto significativo en lo que es la historia de la enfermería. Como bien decía, en la guerra de Crimea, fue por la intervención de Florence Nightingale, quien fue la que organizó los cuidados de los soldados heridos, que salía de noche con una vela a curar a los heridos. A través de sus reformas mejoró las condiciones sanitarias en los hospitales militares.
aquí no solo se amplió lo que fue el campo de la enfermería, sino también desafió los límites de lo que de lo que significaba en ese entonces ser un enfermero o una enfermera, ¿no? Poniendo eh, lo que manifestó la necesidad de la formación y de las técnicas en esas situaciones extremas que eran la guerra. No solo estuvo Flores Nightingale, también estuvo Mary Seacole, creo, que atendió a los soldados también en la guerra de Crimea. Listo, gracias, Brian. Romero, a ver, adelante, Romero. Bien, sí, recordemos que la guerra impulsó también el desarrollo de la enfermería porque aumentó la demanda de los cuidados organizados para los heridos. Como bien ya mencionaban mis compañeros, en la guerra de Crimea, que fue aproximadamente en el año de 1853, si mal no recuerdo, en donde Florence mejoró lo que es la higiene en los hospitales en la campaña, reduciendo así la mortalidad en esta guerra. También hay que recalcar que otro personaje importante es Clara Barton, que fundó la Cruz Roja Americana. Recordemos que en las guerras mundiales la enfermería se profesionalizó aún más con la inclusión también de hombres y avances en técnicas médicas. Y la guerra no solo consolidó la enfermería como una profesión, sino que también destacó la importancia de la formación y el trabajo en condiciones extremas como son las guerras. Listo, gracias. Vamos con Emily. A ver, Emily. Bueno, en la enfermería, a los heridos en el campo de batalla, llevó a la creación de nuevas técnicas y también procedimientos. Las figuras como Florence Nightingale fue una de las que creo que se mencionan más en este tema por el hecho de que ella tiene uno de sus principios, que es poder adaptarse a su entorno. Entonces, la guerra también evidencia la importancia y la organización de la higiene en aspectos que se volvieron pilares prácticos para la enfermería. Listo, muchas gracias. Ujú. Como analizábamos en el papel de la guerra, ¿no? Esto de Florence, de una de cierta manera, va a traer a relucir mucho, ¿no? Porque ella es la pionera quien comienza un poco a utilizar también esta parte del método científico, y no solo el método científico, sino que también pues a cambiar todas aquellas cosas que ya de pronto en otras guerras ocurría, pero las personas que brindaban los cuidados seguían cometiendo aquellos errores, ¿no? Si más adelante nos toca igual analizar la biografía y cuál fue el impacto de Florence, más adelante nos toca analizar. Allí nosotros vamos a ahondar que ella incluso fue estadística, porque ella iba detallando, ¿no? Iba detallando, iba viendo cómo esos cuidados o cómo el hecho de cambiar ciertos cuidados o cambiar ciertos aspectos en el campo de guerra hacía que existiese pues las menos muertes que en otros tiempos, ¿no? Y ella va va colocando números, va haciendo referencias, va incluso viendo cuáles eran las enfermedades que iban allí, que eran las que más influían para causar otro problema de salud en esas personas, ¿no? Entonces es muy interesante la historia de Florence. Ya igual más adelante la vamos a ahondar un poco mejor, ¿no? Y con las actitudes de la sociedad, pues aquí tenemos muy en cuenta pues de cierta manera, desde un principio, si bien la enfermería como profesión de ayuda, ¿no? Como profesión de servicio a los demás, también pues era visto un poco pues como un poco menospreciada, era como que tenía muchos estereotipos, y según pues se dice que varios de estos estereotipos eran dados pues al un principio pues al ser una profesión que estaba ligado o estaba ejercida por la mujer, ¿no? Pero en la actualidad, pues la enfermería ha cambiado, ¿no? Y la sociedad, pues también viene a dar como un lugar específico, un lugar donde de una de cierta manera, pues
se debe de tener en cuenta cuán importante es un enfermero dentro de un grupo de profesionales de la salud, ¿no? Y finalmente, pues aquí en la época oscura de la enfermería, a ver, ¿quién desea comentar sobre la época oscura de la enfermería? Ya, a ver, tengo a Gray. A Gray le voy a deber muchos puntos. Es que la época oscura sí me emociona. Bueno, lo que podría yo hablar de la época oscura de la enfermería es que fue un lapso de tiempo en el 1500 y 1860 aproximadamente, en el que ese progreso científico se detuvo y se vio más la enfermería no como una ocupación, sino que se lo enfocó más a lo que sería la religión. También se le decía así porque a los pobres cuidaban a los enfermos a cambio de alimentos. Y también muchas mujeres que estaban envueltas en varios escándalos, se las castigaba de esa forma, o sea, se las castigaba cuidando a enfermos, así. Y también a mujeres curanderas o que tenían algún tipo de conocimiento científico, se les consideraba brujas y eran asesinadas. Listo, gracias, Gray. Brian, a ver, Brian. Ya, en esos tiempos, a menudo, todos estos labores, bueno, era visto la enfermería como una labor subordinada, ¿no? Realizada más por las mujeres de clase baja o religiosas, como decía el compañero. Esto de aquí fue una actividad, era como una actividad inferior o de segunda clase. Y fue lo que llevó a llamarle así como la época oscura de de la profesión en enfermería, donde aquí no era no era visto de una forma formal. Y el trato era inadecuado hacia las enfermeras, tenían malas condiciones, tanto para al momento de realizar su trabajo. Aquí eran vistas como sirvientas, que, más que como profesionales capacitados. Y ya fue con la modernización de la atención de la salud y la inclusión que se hizo hacia la enfermería, en que las reformas de la salud pública cambiaron en el siglo XIX, cuando ya empezaron a cambiar todas estas actitudes de ver a la enfermería o en específico a las mujeres como solo como sirvientas nomás, que solo servían para eso, sino que ya se las empezó a valorar y a valorar en sí la carrera de enfermería, a valorar los cuidados que ellas realizaban en esos tiempos. Listo, muchas gracias, Brian. Villamar Cando, adelante. Buenas, también tenemos que durante la época de la escuela en la enfermería, los cuidados de enfermera recaían principalmente en las personas de, como decir, más pobres, quienes los hacían a cambio de comida. También que mujeres de la alta sociedad se veían envueltas en escándalos, eran obligadas a realizar labores de cuidado como castigo. También que la curandería era acusada de brujería y muchas veces asesinadas. Eso. Listo, muchas gracias, Villamar. Listo, eso como parte de la historia, ¿no? De la historia de nuestra profesión, la historia de la enfermería, ¿no? Esos cinco aspectos ya que hemos analizado en clase, ustedes incluso hicieron el taller en grupos, ya espero que todos lo hayan subido, pero ahora viene aquí un aspecto que yo les mencionaba ya que es este cuadrito de aquí, ¿no? Cómo la enfermería, cómo nuestra profesión iba siendo concebida, ¿no? Y cuál era el periodo. La etapa doméstica, ¿no? Comienza con esto de la prehistoria y de la edad antigua. Y la enfermería era concebida o los cuidados eran concebidos de una manera pues que lo que quería o lo que se pretendía era mantener la vida de la persona.
Aquí podemos un poco mencionar el papel de las mujeres como parte de la historia mismo, ¿no? En la etapa vocacional, aquí viene pues la etapa religiosa, la parte de la guerra, que de cierto modo pues como que comienza a ver esta parte de la ayuda, ¿no? De la ayuda o la enfermería o un cuidado es concebido un poco pues como un valor religioso. La etapa técnica que viene a ser ya pues la parte un poco del mundo contemporáneo. Ya la enfermería o los cuidados es concebido un poco pues como la lucha contra las enfermedades, ¿no? Porque en la actualidad y mismo, ya que nosotros no solamente estamos para brindar un cuidado en un área hospitalaria, sino que también, ¿no? Se dice que el profesional enfermero debe estar en la acción o debe estar en la capacidad de la prevención, la promoción de la salud como parte de los fundamentos o parte de las bases que hacen nuestra profesión, ¿no? Y finalmente en la etapa profesional, que es la etapa en la que nosotros nos encontramos, la enfermería es concebido como un equilibrio entre la salud, el hombre y el entorno, ¿no? ¿Ya? Aquí también podemos mencionar, y aquí yo les comentarles también un poco, ¿no? Que según la historia, en la etapa vocacional, la guerra no entra tanto, o hay como un dilema, ¿no? ¿Dónde ubicamos a la guerra? Que entra como, o cómo influye la guerra, si influye en la etapa vocacional, influye en la etapa técnica, debido a que en la guerra es donde viene Florence. Y Florence viene a luchar un poco contra la presencia, pues, de estas enfermedades que provocaban la muerte, pues, producto de una guerra. Ya, pero también allí nace un poco de que Florence, también por la ayuda o por la formación que ella había tenido de estar presta al servicio a las demás personas, pues, también como que le nace esa parte de ayudar, ¿no? Esa parte de estar allí con el prójimo. Ya, les voy a colgar, estimados, una tarea. Déjenme buscar el archivo. Ya, este archivo de aquí, estimados, este archivo de aquí yo les voy a subir a la plataforma y ustedes los van a seleccionar, ¿ya? Facilito. Ustedes lo van a seleccionar de acuerdo a cada etapa, ya, de acuerdo
a cada etapa, a cuáles pertenecen, ¿ya? No, 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 no. Sí, 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 sí. A cuáles pertenecen. Sí, sí, vamos a subirles para que generen puntos. Ya, entonces, este trabajo de aquí ustedes los van a subir. Por ejemplo, aquí dice esta pregunta, ¿no? Los monjes y monjas de las órdenes religiosas, como los hospitalarios de San Juan, ofrecían cuidados a los peregrinos y enfermos en hospitales monásticos. Pertenece a la etapa D y aquí usted selecciona la etapa que pertenece y según los ejemplos, ¿no? Ustedes van a indicar a qué etapa corresponde y realizarán un breve comentario. ¿Por qué? Realizar un comentario del por qué seleccionó la etapa. ¿Ya? Este trabajo les voy a dejar. Ya, entonces eso van a hacer yo les voy a colgar igual en la plataforma, ¿no? Voy a colgar para que realicen, ahí hay 6 si no me equivoco, eso lo realizo. Ya, listo. A ver, este está fácil, esto está fácil, esto no está complicado. Por favor, realicen ustedes. No realicen bueno, si hubiera conectado a las dos, lo hubiéramos hecho aquí, pero ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos con el tiempo. Ya, entonces, por favor, realícelo usted, porque y por favor, analícelo y por favor, léalo, por favor, analice esos casos usted, no las inteligencias. Porque yo en el examen yo les sé colocar así. Ya yo les pongo un ejemplo, como el de allí, ¿no? Les pongo un ejemplo, le pongo allí en el examen. Seleccione a qué etapa pertenece ese enunciado o ese ejemplo. Etapa vocacional, etapa religiosa, etapa doméstica, ya, por favor, lo lee y lo hace usted, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más les iba a comentar? Déjenme tomarles la asistencia. Déjenme tomar. Licenciado, y el material que nos ha explicado, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Ya nos lo va a Ya. subir a la Sí, plataforma, sí, 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 les los voy a subir. diapositivas? Sí, sí, ya les subo en el transcurso del día. Igual el deber que van a tener ahí los voy a dejar abierto, no les voy a dejar puesto el límite. Ya, pero Ok. eso no significa que lo van a hacer de aquí a la otra semana, ¿no? Igual yo a veces no suelo poner límite porque no me gusta después que me estén diciendo, profesores que yo no subí, profesor, no, a mí no me gusta. Si yo pongo el límite, ya se cerró, pero trato de no poner límite porque no me gusta eso de que no subí, si subí, pero ya usted sabe que tiene que subir, súbalo. Ya, a ver, la lista iba con ustedes, ¿no? La asistencia. Fanny Alonso, Presente. Yerelit Anchundia, Presente. Yamilet Anchundia,
Melissa Apolinario, Presente. Heidi Balón, Presente. Stephanie Basurto, Presente. Ya me Presente. respondió. Isabel Borbor, Bianca Borbor. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ariana Borbor. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Borbor. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Nadia Campoverde. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Anabela Carlos. Hola, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jesús Cedeño. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Emily Chacha. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mary Chávez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Nicole Chele. Lisbeth Clemente. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Maoli Corozo. Presente. Natalie Cruz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cristel Cruz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Dayana Cruz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Henry del Peso. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Denis del Peso. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Catherine Eugenio. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Emily Figueroa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Dana Gonzabay. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Johanna Gonzabay. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. María José González. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Arelis Guale. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lady Heredia. Presente. Peter Malavé. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Elías Malavé. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ariel Marín. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Natalie Mateo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Adamaris Mazzini. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Amanda Mejillones. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ivana Méndez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sonia Mendoza. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Romina Meregildo. Romina. Gabriela Morales. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Yuleidi Muñoz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Keila Muñoz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Adamaris Naranjo. Damaris, Lisbeth buenas tardes, Orrala. presente. Lisbeth Orrala. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Damaris. Damaris no está. Sí dije presente, le dije que no es Adamaris, es Damaris. Presente. Damaris. Natalie Orrala. Buenas tardes, presente. Tardes. Yuleisi Panchana. Presente. Araón Panchana. Tienes dos A. Aarón. Ustedes son de la época de los nombres ahí ya. Ya pero ya son de los nombres así ya medios extraños aquí ustedes. Angie Panchana. Presente. María José Patiño. Presente. Camila Fiorelli. Camila. Dana Pincay. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Neida Pincay.
José Pita. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Alexander Plúa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Noelia Pozo. Presente, bueno. Brian Quiroz. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Karen Ramírez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Yaileni Ramírez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Debbie Ramírez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Keila Ramírez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Aleida Reyes. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Diana Reyes. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Dana Reyes. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Joel Ricardo. Tardes, presente. Buenas tardes. Walter Ricardo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Roca. Belinda Rodríguez. Presente. Kenia Rodríguez. Presente. Tatiana Rodríguez. Presente. Paulina Rodríguez. Paulina Rodríguez. Presente. Cristel Rodríguez. Presente. Carla Romero. Presente. Daniela Salcedo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Daniela Sánchez. Presente, buenas tardes. Josué Soriano. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Tigrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Janet Tigua. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Keila Tomalá. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Alejandra Vallejo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Shirley Varela. Yadira Vera. Yadira Vera. Buenas tardes, presente. Ingrid Villamar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Omar Bisueta. Presente. Isaac Yagual. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sasha Yepes. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Andrea Sea. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Listo, estimados. Bueno, igual. Licenciado, sí me llegó a poner presente, que tenía problemas con el audio. ¿Quién es usted? Yadira Vera. Ya, listo, estimados. Entonces, entonces yo a más tardar hoy, sí le marqué. Ya, a más tardar hoy en la noche, yo les voy a colgar igual ahí en la plataforma EVA y también les he de pasar ahí en el grupo de WhatsApp la distribución de los grupos. La distribución la voy a hacer yo. Ya la voy a hacer yo. Y les voy a colocar allí los días martes tal estudiante, los días jueves tales estudiantes. Ya, de manera que esos estudiantes ya quedan establecidos. Ya quedan establecidos para el martes y quedan establecidos para el día jueves. ¿Ya? No, por favor, no quiero que haya cambios, o si hay cambios, los hagan ustedes internamente, pero que no me vengan a anexarse compañeros que no están de acuerdo a la distribución que yo he hecho. Ya, si yo veo que hay una distribución así, no sé cómo me adaptaría allí, pero allí me tocaría hacer ir los 3 días en la semana me tocaría hacerles ir, ya, pero si no, vamos a manejarnos así, un día un grupo, otro día otro grupo y un día virtual, ya.
Entonces yo a más tardar en la noche, ahí les cuelgo en la plataforma, les envío a ustedes para que tengan conocimiento. Un grupo los días martes y el otro grupo los días jueves, ya, pero de acuerdo a una distribución que yo les voy a hacer. Bueno, Dicen, respetando, le quería hacer una dígame, pregunta. dígame. Lo que pasa es que yo no estuve en su clase anterior, yo le escribí por interno y usted me dijo que le haga acuerdo aquí para ver cómo podría hacer eso del trabajo en grupo, por lo que yo le supe notificar la razón por la cual no me conecté a su clase. Ya, ya, eso de allí, después me indica, ya, Ya. después me indica. Listo, entonces, bueno, respetando su tiempo y respetando el mío también, pues que teníamos que finalizar nuestra sesión, voy a finalizar la sesión, estimados. Que descansen, nos vemos el día lunes virtual.